Muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a mi canal, Mi Hogar Camino al Cielo. Tenemos ahora un nuevo tema muy interesante. Y como siempre, les pido por favor que miren el video completo porque al final está la conclusión. Den un like y compartan, ¿no? Suscríbanse. Y también si pueden mandar un mensaje, pues les agradecería mucho. Bien, vamos a tener el tema de hoy. Saben que este tema es hablado, pero creo que no es tan estudiado como debería ser. Es un tema muy profundo que nosotros vamos a necesitar dos videos para completar este tema, ¿no? Este tema que ya tenemos en pantalla, la abominación desoladora, ¿no? La abominación desoladora es muy, como le digo, es estudiado también. Vamos a ver, vamos entonces a empezar. Tenemos ya el material en la pantalla. Vamos por favor, un instante para poder. Ok, ahora sí, estamos listos. Dice, comenzamos con Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo será estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿A qué estaba refiriéndose los discípulos? Pues los discípulos, como saben, seguramente ya muchas veces han leído, que estaban hablando y contemplando el templo, las piedras. Le dijeron, Jesús, mira este templo, mira estas piedras. Y Jesús que le dijo, mira, no queda piedra sobre piedra, ¿no? Y será todo destruido. Así es que cuando los discípulos escucharon eso, pues los discípulos fueron tan rápidos que no solo le preguntaron de lo que, cuándo va a pasar la destrucción de este templo, sino también le hicieron otras preguntas adicionales, ¿no? Y estas preguntas adicionales Jesús iba a contestarles de la siguiente manera, en relación a lo que le hicieron la pregunta. Las condiciones antes de la destrucción del templo, las señales antes de su segunda venida y el fin del siglo. Tres preguntas que le hicieron a Jesús, las cuales con el transcurso del estudio vamos a ir contestando. ¿Qué significa fin del siglo? Permítanme decirle qué significa fin del siglo. Dice Olam, Olam, que también se puede traducir fin del mundo, ¿no? Interesante lo que estaban diciendo los discípulos, ¿no? Fin del mundo, sabían lo que estaban preguntando. Seguimos adelante con el tema. En Mateo capítulo 24, usted puede ver aquí, Mateo capítulo 24, versículo 12 en adelante, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Miren lo que dice aquí. Ahora, cabe recalcar, muy importante esto, que tomemos atención porque es importante lo que vamos a mencionar. Aquí estoy señalando, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, la abominación desoladora, el lugar santo, la palabra santo es Kadosh o Kedesh también, pero significa lugar santo o lugar santísimo. Lo que estamos diciendo, y esto es muy importante, es que la abominación desoladora está relacionado con el santuario, con el lugar santo y el lugar santísimo, con el santuario, está relacionado. Algo va a pasar cuando veáis en el lugar santo, va a pasar en el lugar santo, el lugar santísimo, y eso es la abominación desoladora, está relacionado. Y Jesús nos pide que estudiemos y que vayamos al profeta Daniel, al libro de Daniel. Pero antes de continuar, permítame aquí, quiero lo que significa abominación desoladora. Aquí encontramos el término abominación desoladora en hebreo que dice sikuts. Sikuts significa abominable, no repugnante, inmundo. También habla acerca de la idolatría, de ídolo. Y la palabra shamé significa desolado, que dice estar horrorizado. Así es que miren qué término tan tremendo. Este de abominación desoladora es algo repugnante que produce horror, ¿ve? Impresionante este término que es el tema de hoy. Vamos a ver, ¿qué es lo que quería Jesús que entendiéramos del libro de Daniel? ¿Por qué Jesús nos manda a estudiar el libro de Daniel? ¿Qué quería que nosotros podamos entender plenamente esto? Muy bien, vamos a ver. Dice, vamos a Daniel. Para empezar, quiero decirles que Jesús no está diciendo de todo el libro de Daniel.
está refiriéndose a Daniel, pero en relación a la abominación desoladora, o sea, en relación a la abominación desoladora. Ahora, en Daniel hay tres versos, ¿no? Tres versos que nos habla de la abominación desoladora. ¿Cuál es? Daniel 9:27, Daniel 11:31 y Daniel 12:11. ¿A cuál de esos textos? O los tres puede ser, o uno de estos tres Jesús quería que estuviéramos. Vamos a analizar. Daniel 11:31. Dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Mire, este versículo, como habías mencionado, se acuerdan en el libro de Mateo, 20, que hemos mencionado Mateo 24, que está muy relacionado a la abominación con el santuario, y este nos habla algo de eso, pero también nos dice acerca de las tropas. Tropas, cuando dicen, ¿no? Tropas se refiere y, a, a conquistas. Bien, vamos a ver lo que nos dice la Biblia de Juma en relación a este versículo. Miren lo que dice aquí. Dice Daniel 11:31, alude a la blasfemia de Antíoco. Las palabras de Cristo deben referirse a la abominación desoladora de Daniel 9:27 o Daniel 12:11. Aquí, entonces, esta Biblia de Holman dice que Daniel 11:31 alude a qué y le identifica a Antíoco, que vamos un poquito más adelante, vamos a hablar de Antíoco, ¿no? Y deja, pues dice que lo que realmente Jesús habla en Mateo el capítulo 24, puede referirse a Daniel 9:27 o a Daniel 12:11. Vamos a ver lo que dice el comentario bíblico. Mire lo que dice el comentario bíblico en relación a Daniel 11:31. Abominación desoladora, Mateo 24:15. Puede considerarse, la declaración de Mateo 24:15 puede considerarse como una aplicación particular de esta referencia anterior a Daniel 9:27, más bien que la de Daniel 11:31, hablando del inminente destrucción de Jerusalén que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Dice aquí entonces el comentario bíblico dice que que Mateo 24:15, cuando Jesús habla de Mateo 24:15, no se refiere a Daniel 11:31, no se refiere, sino se refiere a Daniel 9:27, que es lo que nosotros pues vamos a estudiar, porque acá hemos visto que está descartado Daniel 11:31, que Jesús se está refiriendo en Mateo 24. Mire, aquí un poquito de Antíoco. Antíoco es un rey sirio de la dinastía seleucida que gobernó, ¿no? Y que cuando conquistó Israel, este rey era un fanático, un seguidor de Zeus. Entonces lo que quiso hacer es, cuando conquistó a Israel, el templo de Jerusalén, quiso transformarlo en templo de Zeus, ¿no? Quitó todos los instrumentos, todos los muebles, quitó las copas y todo. Y lo más terrible es que hizo sacrificio de cerdos en el lugar, muy bueno, en el lugar templo de Jerusalén, en el templo de Dios. Hizo sacrificios de cerdo y eso sí queda muy perfecto cuando dice abominación desoladora, algo repugnante, algo horrible para a los ojos del pueblo de Israel, que pues se sacrifice cerdos, razón por la cual se cree que la abominación desoladora se refiere a Antíoco, pero no es posible Antíoco. ¿Por qué? Porque no da el tiempo. En Mateo 24, Jesús dijo que la abominación desoladora sería en el futuro. Y Antíoco estaba en el pasado, porque Antíoco, aquí encontramos, él vivió de 215 antes de Cristo hasta el 163 antes de Jesús. O sea, Antíoco vivió antes de Jesús, ¿no? Prácticamente 2 siglos antes de Cristo. Así que no podía enmarcarse en la profecía de Jesús. Muy bien, lo que hasta aquí hemos visto, hemos descartado Daniel 11, ¿no? Daniel 11:31, no hemos descartado Daniel 11:31, Jesús no hablaba de Daniel 11:31. Ahora vamos a Daniel 12:11 y 13. Este versículo puede ser que sea un poco más fácil porque mire lo que dice. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 290 días, 1290 días. Este versículo nos habla de tiempo. Y habíamos mencionado en Mateo que Jesús relaciona
la abominación desoladora. ¿Con qué? Con el santuario, que algo en el santuario, en el lugar santo, en el lugar santísimo, algo en el lugar santísimo. Así que este Daniel 12 está hablando de tiempo. Así es que no es lo que está Jesús mencionando porque no se cuadra, ¿no? El tiempo significa, que significa tiempo corrido. Mire, le traje esto porque es interesante lo que encontré cuando estaba estudiando este tema. En el Sefer de Daniel, o el libro de Daniel, capítulo 9, según este rabino, mire lo que dice al final. Dice, la visión sigue siendo opaca y su enigma espera una solución. No, mire, esos estudiaban y no encontraban una solución, aunque la solución realmente está en la palabra de Dios, ¿no? Por eso dice Jesús, lea y entienda, ¿no? Y la única manera de entender es estudiando la palabra de nuestro Dios. Llegamos entonces aquí, al, 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 al versículo, Daniel 9:27. Dice Daniel 9:27 dice lo siguiente. Vamos a ver, permítame, Daniel 9:27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Miren aquí, a este versículo se refiere Jesús, porque está relacionado con el santuario. Miren aquí, dice, por otra semana será quitado el continuo sacrificio, ¿no? A la mitad de la semana habrá cesar el sacrificio y la ofrenda. Dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Realmente aquí debería haber dicho el continuo sacrificio y la ofrenda. Porque cuando dice continuo sacrificio, el sacrificio se refiere a los corderos y la ofrenda se refiere a las ofrendas de vegetales que llevaban, ¿no? Que llevaban. Así es que esto será cesado, dice, a la mitad de la semana hará cesar este sacrificio continuo y esta ofrenda hará cesar, ¿no? Y después vendrá la muchedumbre y después de este sacrificio vendrá la abominación desoladora. Lógicamente sabemos nosotros que este capítulo, este versículo, perdón, de 9:27 se refiere al sacrificio de Jesús, que a la mitad de la semana profética Jesús fue crucificado, ¿no? Vamos a ver. Aquí el palabra abominaciones y desolador tienen el mismo término, sikuts, que significa abominación, y samen, significa desolador. ¿Qué es lo que vamos de hacia arriba? Lo analizamos. Solo le puse eso para que nos demos cuenta que Daniel 9:27 tiene los mismos términos de abominación desolador, aunque se puede traducir un poco diferente, pero en hebreo es el mismo término, sikut y samen. Bien, vamos adelante. Miren ahora esto. Dice, ¿qué nos dice este pasaje que Jesús quería que estudiemos? Eso es lo importante de ese tema. Jesús manda, antes de entrar en la abominación desoladora plenamente dicho, Jesús quería que estudiemos el libro de Daniel. Y hemos visto que en el libro de Daniel hay 3 versículos, ¿no? Y esos 3 versículos, como habíamos mencionado, es Daniel capítulo 11, versículo 31, que vemos que ya este no era. Y también hay otro como el Daniel capítulo 12, versículo 11, que también no era el al que se refiere a Jesús. ¿Se refiere a qué? Se refería a Daniel 9:27 que acabamos de leer. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Jesús quería que estudiemos ese pasaje, Daniel 9:27? ¿Cuál es la razón? Entonces, vamos a ver y vamos a estudiar esto. Dice Daniel 9:23. Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora, tenemos que comprender algo importante. En el capítulo 9 de Daniel es es el resultado o la aclaración del capítulo 8, porque dice entiende la visión. Pero ¿de qué visión se refiere? De la visión del capítulo 8, ¿no? Porque en el capítulo 1 no hay visión. Aquí Daniel pidió sabiduría, el ángel llegó y le hace entender lo que estaba pasando en el capítulo 8. Así es que porque el capítulo 8 y el capítulo 9 de Daniel están unidos. En vista de que el capítulo 9 de Daniel es el resultado, ¿no? Son los versos que nos hacen entender el capítulo 8, pues vamos al capítulo 8. Y por eso dice, entiende la visión. Vamos a ver lo que dice el capítulo 8. Mire lo que dice el capítulo 8. Eh, Dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y en el lugar de su santuario fue echado por tierra.
y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Aquí en capítulo 8 de Daniel nos habla de un poder, ¿no? Que se engrandeció contra el príncipe del ejército. Y este poder, ¿no? Por este poder es quitado el continuo sacrificio y el lugar del santuario fue echado por tierra, ¿no? Y la verdad también echada por tierra. Es decir, que este poder tan poderoso que haga esto, pues ese es el poder que ocasiona o que causa la abominación desoladora. Bien, miren lo que dice el comentario bíblico adventista. Mire, dice, en vista de que Daniel 9:27 es parte de la explicación del ángel en cuanto a Daniel 11, Daniel 8, 11 y hasta el versículo 13, dice, la conclusión natural es que Daniel 8, 11 al 13 es una profecía doble, similar a la de Mateo 24, que se aplica tanto a la destrucción del templo y también del Templo de Jerusalén y también a la hora del papá de los últimos siglos, de este poder de los últimos siglos. Así que el, 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 el versículo 8 y el versículo y el verso, el capítulo 8 y el verso 11 y 12 se refiere a qué? A dos cosas importantes. No tiene doble aplicación. La primera es la destrucción del templo de Jerusalén y la segunda es la obra de este poder en los últimos tiempos. Ya, por esa razón, nosotros estamos estudiando este versículo para entenderla. Lo primero que dice este versículo, y el versículo de Daniel 8, son tres cosas importantes. ¿Cuáles son las tres cosas importantes que tiene el versículo Daniel 8, 11 al 13? ¿Cuáles? Primero, es quitado el continuo sacrificio, es profanado el santuario y es echada por tierra. Este poder, ¿no? Que se va a levantar, conocido como el cuerno pequeño. Este poder quitará el continuo sacrificio, ¿no? Profanará el santuario y echará por tierra la verdad. ¿Eh? Se por tierra la verdad. Vamos a ver entonces la primera parte, quitado el continuo sacrificio. ¿Qué quiere decir continuo sacrificio? ¿A qué se refiere la palabra continuo sacrificio? Hay algunas interpretaciones para referirse al continuo sacrificio. Una de las explicaciones es Antíoco. ¿Por qué Antíoco realmente pues, conquistó Israel y suspendió las ofrendas? ¿No? Suspendió las ofrendas en el santuario y, como habíamos mencionado, ahí se sacrificó un cerdo. Y eso, algunos creen que es Antíoco es el que quita el continuo sacrificio, pero sabemos que no, porque fue en el pasado. Otros creen que es el paganismo. Pero vamos a ver lo que significa el continuo sacrificio. Y vamos a ver qué interesante se está poniendo este tema. Dice Razi, ¿hasta cuándo durará esta visión que se refiere al sacrificio diario? Cuando Razi comenta el capítulo 8 de Daniel, dice que cuando habla del continuo sacrificio se refiere al sacrificio diario que había en el santuario. ¿Qué había en el santuario? Un sacrificio diario que se hacía en la mañana, un corderito, y en la tarde. Ese era un sacrificio diario. A eso se refiere el continuo sacrificio, ¿no? Y dice algo más. Para que sea interrumpido en su lugar, se coloque la abominación desoladora o silenciosa. Para que, miren, qué interesante lo que dice Razi. Se va a quitar ese sacrificio continuo y se va a interrumpir este sacrificio y en su lugar entonces aparecerá la abominación desoladora, ¿no? Dice, la abominación silenciosa o desoladora es un ídolo adorado por los paganos que era como una piedra muda, y así se llama en este libro, en muchos lugares como en Daniel. Pero qué interesante lo que dice ese Rashi. Mire ahora lo que dice el comentario bíblico. Mire cómo vamos a armar este rompecabezas. Comentario bíblico adventista, dice. ¿A qué se refiere la palabra continuo? Dice que el término continuo se refiere al continuo ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Aquí se está ya tomando, pues, digamos, llegando como a la conclusión. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Rashi, si me permiten regresar, este comentarista judío, dice que el continuo sacrificio es el sacrificio diario, ¿no? Que se hacía en la mañana y en la tarde, y que este sacrificio diario iba a ser interrumpido, ¿no? Mientras que el comentario bíblico nuestro dice
que el continuo se refiere al continuo ministerio sacerdotal de Cristo. No se contradice, porque aquí en la tierra el continuo sacrificio se realizaba con un cordero en la mañana y un cordero en la tarde, pero eso terminó. Ese sacrificio en la mañana y en la tarde, ese sacrificio continuo, entonces se trasladó ¿a dónde? Al cielo, al verdadero santuario, ¿no? Al verdadero santuario. Y ese es lo que dice el comentario bíblico, ¿no? El ministerio sacerdotal de Cristo. Entonces, cuál es la mira del enemigo? ¿Cuál está su mira? ¿Cuál es el objetivo del enemigo? Destruir este ministerio, terminar este ministerio tan importante para nosotros. ¿El ministerio de quién? De Cristo en el santuario, de Cristo en el lugar santo y en el lugar santísimo ahora. Este ministerio quiere el enemigo quitar, este continuo sacrificio, ¿no? Y esa es parte de la abominación desoladora, algo terrible, ¿no? Vamos a ver, mire lo que dice Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de cada día, no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aquí está en hebreo. No eran ya en la muerte de Jesús, ya no era necesidad de cada día se hagan los sacrificios, de cada día el sacerdote haga los sacrificios en la mañana, no. Y el sacrificio es ofrecerse a sí mismo, Jesús mismo, ¿no? Jesús mismo es el sacerdote, Jesús mismo es el cordero, y ese sacrificio continuo pasa de lo terrenal a lo celestial. Miren Hebreos capítulo 8, versículo 2. Ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Lo que estamos diciendo es que aquí estamos en la conclusión. Miren, vemos de la conclusión. Entonces, Jesús nos mandó a estudiar Daniel capítulo 9, versículo 27. ¿Cuál es la razón? La razón es que el Señor Jesús quería hacernos entender que en el futuro, ¿no? Este servicio que Jesús iba a realizar en el lugar santísimo, ese ministerio que iba a ser atacado, ¿no? Y eso no solo fue atacado, es atacado y en el futuro será atacado este ministerio de Jesús en el santuario celestial. Por eso aquí nos dice, a la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio. Cuando Jesús muere en la cruz, aunque el pueblo de Israel continuaba después de que Jesús murió, continuaba haciendo los sacrificios, estos sacrificios ya no tenían valor absoluto, porque el verdadero Cordero había muerto en la cruz. Y ese sacrificio iba a ser continuo, no iba a ser interrumpido, porque el sacrificio terrenal se interrumpió en la destrucción del primer templo, destrucción del segundo templo, hoy mismo. No hay nada. Pero el sacrificio de Jesús es continuo, permaneció, no iba a permanecer hasta el tiempo del fin. Eso es lo que Jesús quería que nosotros entendamos, ¿no? Que parte de la abominación desoladora es esa, destruir este ministerio de Jesús en el santuario, esta doctrina del santuario celestial, ¿no? Tres puntos importantes. Hará cesar el sacrificio continuo y la ofrenda. Hará cesar el sacrificio continuo y la ofrenda. La muchedumbre de las abominaciones y determinada sobre él desolador. Estos son los tres puntos importantes, ¿no? Que eso es lo que el enemigo quería o quiere, destruir este, ¿no? Pero no solo destruir no solo destruir este ministerio de Jesús en el santuario celestial, sino también lo que quiere es que, es, según el capítulo 8 versículo 11 y 12 dice, quiere que ese continuo sacrificio no sea pues una realidad, no intentamos esto, pero también quiere echar por tierra la verdad, echar por tierra la verdad, ¿no? Y la verdad de Dios, que está registrada en su palabra, esa quiere echar por tierra. ¿Qué verdad? Mis queridos, qué verdad. Y permítame regresarle, qué verdad, que para mí es una inspiración que Rashi haya puesto esto
haya dicho esto en relación al sacrificio continuo. Mire lo que dijo Gracia aquí. Dice dice, ¿para qué? Para la interrupción de este ministerio. Pero la parte interesante aquí dice, la abominación silenciosa o desoladora es un ídolo adorado por los paganos que era como una piedra muda, es un ídolo. O sea, eso es la abominación desoladora, ¿no? Querer quitar el continuo sacrificio de Jesús y poner un ídolo que le reemplace. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo hay un camino, es Jesús. Y esa verdad quieren echarle por tierra. Por eso Rashi dice que querrán poner un ídolo, que este ídolo o los ídolos, ¿no? Que a través de estos ídolos quieran encontrar un camino, otro camino para llegar allá en los cielos. Solo hay un solo camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Esa es la verdad. Que Dios nos bendiga. Hemos visto la primera parte de este estudio. La siguiente, ya vamos a hablar propiamente de la abominación desoladora, pero qué importante es lo que Jesús nos dijo que estudió. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por este tema tan interesante. Te rogamos a Dios que podamos estudiar, comprender estas verdades y que, Señor, estas verdades nos mantenga firmes hasta que tú vengas por segunda vez. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis queridos amigos. Nos veremos pronto. Bye bye.